Fabián, ¿cómo va? Buen día. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día para vos, para todo el equipo y para toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos, Fabián. Bueno, No, por un favor. día muy particular, un día en el cual, bueno, a nivel nacional hay un duelo, a nivel nacional Ujú. hay honores. ¿Qué pasa en Río Tercero? Bueno, la situación es distinta en Río Tercero. Primero porque, bueno, porque es la ciudad que vivió lo que vos mencionabas recién, ¿no? El atentado a la fábrica militar en el 3 de noviembre de 1995, que dejó 7 víctimas directas. Yo siempre hablo de víctimas fatales directas, ¿no? Porque hay que ver lo que pudo haber generado, lo que no se puede comprobar, eh, de- más allá de la especulación de que esto generó, despertó enfermedades latentes en muchas personas sufrieron un estrés postraumático muy fuerte. Ujú. Es más, hasta el día de hoy llegan los efectos de aquello que sucedió en noviembre de 1995, por eso decía que la situación de Río Tercero con respecto al expresidente fallecido es muy diferente, ¿no?, al resto del país. Y además también porque, como bien lo decías vos, hay un decreto, el decreto fue al referéndum del Consejo Deliberante de la ciudad de Río Tercero, o sea, está refrendado por el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Tercero, en el cual por unanimidad todos los bloques del cuerpo deliberativo río tercerense refrendaron dicho decreto, en donde ninguna calle, ningún monumento, no puede haber ningún tipo de homenajes hacia el expresidente Carlos Saúl Menem, por lo cual ayer, basándose en ese decreto refrendado por el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Tercero, el municipio informó que no adhería al duelo nacional por el deceso del exmandatario. Ujú. Haciendo O un sea, a ver, poquito... Sí. sí, te comento, Iván. Sí, 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 adelante, adelante. Esto no es algo que que se le ocurre a la sociedad riotercerense, la responsabilidad de Carlos Menem en este hecho, sino que iba a afrontar un juicio, debería haber afrontado un juicio. Carlos Menem el día 24 de febrero, es la continuidad de un juicio del año 2014, cuando fueron condenados por estrago doloso agravado por la muerte de personas, 4 exmilitares, 2 con cargos jerárquicos, eran mandos intermedios, cargos jerárquicos en la fábrica militar Río Tercero y 2 en la Dirección General de Fabricaciones, la entonces Dirección General de Fabricaciones Militares, hoy la figura jurídica de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado. El expresidente Carlos Menem debería haber estado en ese juicio. No estuvo porque estaba beneficiado con una falta de mérito. Posteriormente, la Cámara Nacional de Casación Penal, ante una apelación de la querella, pide que se revisara dicha medida, y la misma Cámara de Apelaciones de Córdoba, que le había dictado digamos, la falta de mérito ante una apelación de la defensa en su momento a Carlos Menem, con lo que evitó ir a dicho juicio, es la que anula la falta de mérito, y el juez Carlos Ochoa del Juzgado Federal de Río Cuarto es quien procesa a Carlos Menem, y el Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba dispone la prosecución de aquel juicio, ya con condenados, para el 24 de febrero. La semana anterior, el abogado Daer, defensor de Menem, pidió la suspensión del juicio por razones de salud. Bueno, finalmente el ex jefe de Estado falleció. Yo te voy a leer sintéticamente, si me das un segundo, Iván, Sí, por lo que supuesto, adelante, dijo, Fabián. los fundamentos del Tribunal Oral número 2 de Córdoba en el juicio de 2014. Ujú. Citaba: la cadena jerárquica de mando en la transmisión de las órdenes y directivas impartidas desde el vértice del aparato piramidal del Estado Nacional para poner en marcha la ejecución del plan criminal
y corrupto del contrabando de material bélico con destino a Croacia y Ecuador. Al descubrirse tales maniobras ilícitas, actuando con elevado nivel de impunidad, organizaron el estrago intencional contra la fábrica militar Río Tercero, con un lamentable resultado de 7 personas fallecidas, varios heridos de distinta consideración y cuantiosos perjuicios materiales y morales para una población civil inocente e indefensa, motivadas únicamente por la abyecta finalidad de hacer desaparecer pruebas en su contra y lograr así desvincularse de las investigaciones judiciales que se llevaban adelante. Textual de los fundamentos del Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba, luego de haber dictado sentencia y condenado a 4 exmilitares. Cuando habla del vértice, desde el vértice del aparato piramidal del Estado Nacional, está hablando del Ejecutivo Nacional. Claro. A esto lo planteó el primer juez que lo procesa, a Carlos Saúl Menem. Oscar Valentinuzzi era un juez subrogante que llega al Juzgado Federal de Río Cuarto. El Río Tercero no tiene juzgado federal, sí tiene sede de la justicia provincial para una amplia región, pero no tiene juzgado federal. En aquel momento, cuando fue la voladura de la fábrica militar, dependía, estaba en el área del Juzgado Federal de Río Cuarto, ahora está en el área del nuevo Juzgado Federal de Villa María, creado hace algunos años. Obviamente en algún momento Río Tercero se está solicitando que tenga su propio juzgado federal, pero bueno, ese es el contexto jurídico, o sea, no es algo que lo dice la sociedad Río Tercero. Siempre la sociedad riotercerense, en convicción de pública y oral coincidencia, sostuvo esto, que refrendado por la justicia en el juicio de 2014, ¿no? ¿Qué pasa ahora entonces con el futuro de la causa, Fabián, con el fallecimiento del expresidente? No pasa nada, la causa ya está. O sea, el imputado que iba a estar en la causa era el expresidente Carlos Menem, era el juicio que cerraba esta historia. Al fallecer Carlos Saúl Menem, la causa queda ya prácticamente, yo no sé si cerrada, pero era el único imputado. Yo no sé si surgirán, porque no nos olvidemos que lo ocurrido en Río Tercero también responde a un entramado internacional. O sea, hay un barco, o sea, barcos con armas argentinas llegaban a la ex Yugoslavia. Claro. Cuando había un bloqueo para llegar a la ex Yugoslavia, o sea, un barquito de la empresa Croata Line con armas argentinas que haya pasado por la sexta flota estadounidense, siempre se dijo que había luz verde de los Estados Unidos para que llegaran los barcos allí, a la ex Yugoslavia. Por consiguiente, pero bueno, eso ya no depende de la justicia argentina. Lo que sí, además de Carlos Menem, si hubiera estado en el juicio de 2014 o si hubiera estado en condiciones de afrontar este juicio, además de ejercer su derecho de defensa como cualquier ciudadano, tal vez podría haber dejado respuesta, yo no lo sé. En aquel juicio o en este juicio que no se va a realizar, obviamente, pero podría haber dejado respuestas, más respuestas para los riotercerenses. En muy pocas ocasiones Carlos Menem aludió, luego de lo sucedido, a lo ocurrido en Río Tercero, en una o en 2 oportunidades, en donde él aseveraba que era un accidente. Bueno, la justicia dijo que no fue así, que no se trató de un accidente, sino de un atentado, ¿no? Claro, Fabián, en su momento, al principio bueno, las primeras informaciones hablaban de un accidente con un montacargas, después se determinó que la explosión necesitaba un detonador para que bueno, el material... Eso lo determinó la justicia también, dicen, entre otras cosas, que los llevó inexorablemente al pleno, al juez, los 3 jueces, al pleno convencimiento de que se trató de un atentado explosivo provocado de modo intencional, organizado y direccionado. Yo te explico por qué direccionado,
para concretar el móvil de lograr el ocultamiento de pruebas para la investigación del contrabando de material bélico y la consiguiente impunidad de sus autores y cómplices. Vos me decías del montacargas. En montacargas, lo que se planteó en su momento, perdón, lo que se plantea en su momento con el montacargas, que había tres hipótesis. Bueno, el primer juez instructor, Luis Rodolfo Martínez, mantuvo la teoría del accidente contra viento y marea, y bueno, los empleados le decían de fábrica militar, mire, nosotros vimos fuego como un soplete, el trotil no arde, y insistía con el tema de la teoría accidental. La persona que logró que esto no se cerrara como un accidente fue Ana Elba Gritti, única querellante penal, esposa y viuda de Oder Francisco Dalmazo, profesor del ENEP de Río Tercero, que falleció en la voladura de la fábrica y que ella se constituyó como querellante. Ana falleció en el año 2011. No pudo estar presente, como tantas personas que no pudieron estar presentes ni siquiera en un juicio que dijera que lo que ella había dicho era real, era así, que no se había tratado de un hecho fortuito. Yo te decía, vos me hablabas de él, de montacargas. Bueno, ¿qué decían? Sí. Que no tenía un apagallamas reglamentario y que eso habría generado las chispas para que encendiera el trotil, algo imposible. Se hablaba también de los efectos lupas del tinglado de la planta de carga, que fue lo primero en estallar en Río Tercero, y que había encendido los jarascas que había en el lugar, algo algo improbable. Y se hablaba de una colilla de cigarrillo que habían arrojado adentro el tambor de trotil, también una cosa realmente de locos. Con respecto al montacargas, en el año, yo recuerdo, 99 creo que fue, o 2000, el juez Martínez solicita a través de un tratado de asistencia recíproca con los Estados Unidos un perito, que viniera un especialista del FBI, viene Danny Klein, que era ex especialista del FBI. En su momento dijo que esto iba a ser como un caso Kennedy, que no se iba a conocer nunca qué fue lo que sucedió. Después la querella recusó a Klein, y él sostuvo lo del apagallamas reglamentario. Después nos enteramos, hasta hace 3 años, por orden de la Justicia Federal, el montacargas Yale número 13, al que aludís, estaba en la departamental Tercero Arriba, por orden de la Justicia Federal, con asiento en Río Tercero. Estoy hablando de la departamental Tercero Arriba de la Policía de la Provincial, que estaba allí hasta hace unos 3 o 4 años, pero no había tenido nada que ver con el asunto. En realidad fue que se colocó un detonador, un reforzador, se hizo volar la planta de carga y posteriormente fueron 3 grandes explosiones. La primera en la planta de carga, en carga y estibaje, y la posterior en los depósitos de expedición y suministros. Hubo a las 9, 9 y cuarto y 9 y media, fueron las 2 más potentes explosiones en ese momento, y bueno, esto generó un caos en Río Tercero. Esto lo dicen los propios jueces, ¿no? Generaron un caos. Es más, se suponía cuando nosotros yo en aquel momento trabajaba como periodista también, era muy joven, pero trabajaba como periodista en la M que tiene la ciudad, la LB26, una emisora de amplitud modulada, la única de la zona que hay de amplitud modulada. Bueno, en aquel momento nunca nos imaginamos, o sea, pensamos que eran muchas más las personas fallecidas, no 7 solamente. Pero ¿qué ocurrió acá? Yo reciente leía lo de los fundamentos del tribunal. Direccionado, hablan del direccionamiento. ¿Por qué? Porque se estima que hubo una explosión, una contraexplosión. Para que lo entiendan, hacia el oeste están las plantas químicas de Río Tercero. Hacia el este y sur está el sector urbano. Las plantas químicas, digo, del polo fabril químico, de la propia fábrica militar Atanor y Petroquímica. Es uno de los polos químicos más importantes de la República Argentina, Río Tercero.
se indica que hubo una explosión y contraexplosión para direccionar el volar de proyectiles hacia el sector urbano y que la menor cantidad posible cayeran sobre las plantas químicas. De acuerdo a las dimensiones que tuvieron, porque yo lo estoy contando, te lo cuento, y es difícil de entenderlo, o sea, hay que vivirlo, ¿no? La primera detonación fueron 13,5 toneladas de trotil. La segunda otro tanto y la tercera fue terrible. O sea, la onda expansiva, para que ustedes tengan una idea, del 3 de noviembre de 1995, yo recuerdo la revista Noticias había hecho una comparación entre el atentado de la AMIA, de la Embajada de Israel, lo sucedido en Río Tercero, y también en aquel año fue el atentado del edificio Alfred Morra, un edificio estatal de Oklahoma en los Estados Unidos. Y la AMIA, la embajada, perdón, había tenido 100 metros, la onda expansiva, la AMIA 500 metros, el edificio de los Estados Unidos más o menos, esa distancia, y Río Tercero 10.000 metros la onda expansiva. Yo lo percibía la onda expansiva, yo veía cómo volaban los vidrios y cómo caían los proyectiles. Tremendo. Fabián, entonces, para ocultar estas pruebas, prácticamente se voló una ciudad o media ciudad y se afectó a gran cantidad de personas. Se bombardeó, no solo los 7 muertos. El país en guerra. Exactamente. O sea, cuando hablamos de las pruebas que se intentaron ocultar, ¿cuánto es lo que faltaba en la fábrica? ¿Cuánto se descubrió que se había...? 24.000 proyectiles. Ajá. 24.000, que... un estudio, o sea, una pericia contable también que se hizo, Ajá. Una pericia contable, o sea, yo te estoy dando, o sea, se llega al juicio con varios peritajes. 2 pericias que se realizaron en Cerrezuela, al norte de la provincia de Córdoba, en donde se determina que era imposible que el trotil volara como voló. O sea, era imposible que tomara fuego, a lo sumo se derretía, excepto que tuvieran una inyección de calor, no recuerdo cuántos grados eran, pero era un detonador, un reforzador para hacerlo estallar, que es el primer tambor que toma fuego. Y después en 2013 hace otra pericia con peritos universitarios de Córdoba que concluyen mucho de lo que los jueces toman luego, y en donde definitivamente ellos dicen que había sido direccionado, que las condiciones, el desguace que hubo en la fábrica militar fue impresionante. Fábrica militar, Río Tercero es la industria madre de Río Tercero, es una de las industrias del complejo de fabricaciones militares más importante. En sus mejores épocas, la fábrica militar de Río Tercero tuvo 2.000 agentes, 2.000 empleados. Río Tercero es una ciudad de 60.000 habitantes por la fábrica militar, claro, por la llegada de la fábrica militar. Nosotros, muchas y muchos de nosotros, somos producto de la fábrica militar. O sea, yo tengo uno de mis abuelos que vino a Río Tercero, no a trabajar a la fábrica militar, pero sí a Tanor, que se radicó por fábrica militar. Cambió la vida de Río Tercero. De pueblo pasó a ser ciudad con la fábrica militar. En sus mejores momentos, la fábrica militar Río Tercero tuvo 2.000 trabajadores. No solamente producía material bélico, hacía vagones, autopartes, un sinfín de elementos. Luego de la presidencia de Carlos Saúl Menem comienza a decaer la productividad en la fábrica militar. Yo recuerdo haber cubierto el acto de cuando vino Carlos Menem como candidato a presidente en 1989, que él promete, entre otras cosas, levantar las persianas de la fábrica. O que se iban a levantar las persianas de la fábrica, no solamente que comenzaron a cerrarse las persianas de la fábrica, sino que, bueno, se levantaron de otra manera, ¿no? Pero, digo, para que ustedes tengan una idea, comiencen a través de un plan de retiro voluntario a disminuir la cantidad de trabajadores en fábrica militar progresivamente.
Un año después de la voladura de 1995, se despide bajo el mote de reconversión laboral a 424 trabajadores, y de los 1000 agentes que había tenido en su momento de apogeo la industria estatal riotercerense, que además era una fuente de movilidad económica para otros sectores en la ciudad, en el prólogo del siglo XXI, en el epílogo del siglo XX, tenían solamente 196 trabajadores. Imagínense el impacto que esto generó. El impacto tremendo. que esto generó económico, no solamente en la ciudad, en la región. Bueno, exacto. De hecho, nos pasó hace poco, eso también yo no me quiero olvidar, entre 2017 y 2018 se había recuperado algo de la fábrica militar, hace algunos años comenzó a invertirse nuevamente, se llegó a unos 600 trabajadores aproximadamente, y entre 2017 y 2018 se dejó de producir mucho y se habían despedido a 100 trabajadores. Yo no me quiero olvidar de eso tampoco, porque siempre digo, no se trata de partidos políticos, se tratan de modelos económicos. Sí, totalmente. Una catarata de consecuencias que ha dejado esta situación, las políticas económicas, la explosión, este atentado, este autoatentado. Te voy a pedir, disculpa, te voy a pedir sí. Eso, por favor, porque se ha instalado en el lenguaje popular, a través de los medios masivos de comunicación, como las explosiones de Río Tercero. Sería bueno que como comunicadores sociales comencemos a hablar del atentado a Río Tercero, porque cuando hablamos del atentado de la década del 90, parece que habláramos únicamente del AMI y de la Embajada de Israel, que fueron hechos catastróficos, terribles, pero también hay un atentado en el interior del país, sucedido en Río Tercero, que no lo hizo un periodista, no lo hizo una comunidad, lo dijo la justicia, que así fue. No hay duelo en Río Tercero, pero si vos entras a Río Tercero, desde el acceso oeste de la ciudad, vos vas a encontrar un gran cartel con un crespón negro. El mismo recuerda a Aldo Aguirre, Leonardo Solevel, Elena Rivas de Quiroga, Laura Muñoz, Romina Torres, Oder Dalmazo y José Varela. Son las 7 personas que fallecieron en 1995. El duelo es permanente por ellos. Y por eso está ese cartel. Totalmente. Fabián Merichetti, periodista de Río Tercero, de Efemera Mestiza, del portal 3 Río Noticias, autor de 2 libros sobre el atentado de la fábrica militar de Río Tercero. Como él decía, hay que empezarlo a llamar así. Una ciudad que hoy tendrá las banderas a asta completa, en la que nunca habrá ni hay una calle, una plaza, un homenaje, un busto, nada relacionado al expresidente Carlos Saúl Menem. Fabián, te agradecemos mucho el contacto desde allí, gracias, desde Río Tercero, y toda la información. Gracias, y déjame contarte algo sobre, más allá de esto que vos planteabas, que por ordenanza y por decreto en Río Tercero no se da, y más allá de Carlos Saúl Menem, porque quedan muchísimas respuestas que podría haber dado Carlos Menem, pero sobre todo queda que los familiares de estas personas que yo te mencionaba recién terminaron por aferrarse a la justicia divina. Pasaron 25 años para un juicio que no se pudo concretar. O sea, la justicia humana sin dudas quedó en deuda con Río Tercero. Totalmente. Fabián, muchas gracias. Un abrazo para todos, gracias. Un fuerte abrazo, muchas gracias.